Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Pérez Ricards y hoy les voy a compartir la columna que escribí y trata sobre la crisis de seguridad en Ecuador, qué está pasando en Ecuador, cuáles son las características de la crisis de Ecuador. Son las preguntas que intento responder. Y la columna la titulo así: ¿qué diablos pasa en Ecuador? A ver qué les parece. Para el gran público, la crisis de seguridad en Ecuador empezó en agosto del 2023, cuando a 11 días para la celebración de las elecciones presidenciales, Fernando Villavicencio, uno de los candidatos, fue asesinado al término de un mitin. Antes, en un discurso, se había atrevido a confrontar a un mafioso local. Muchos de nosotros, muchos de ustedes, volvieron a escuchar el nombre del país sudamericano apenas este martes, cuando un comando armado entró al estudio de un plató de televisión, tomó las instalaciones del canal TC en Guayaquil, la segunda ciudad más importante de Ecuador. Los televidentes tardaron varios segundos en darse cuenta que no estaban frente a un performance. Ante ellos, en vivo y a todo color, se transmitía la realidad ecuatoriana. Nunca la televisión había sido tan dura con su público. Más allá de las noticias que nos llegan a cuentagotas de Ecuador, es importante señalar lo obvio. Ese país lleva ya, cuando menos, 3 años inmerso en una tremenda crisis de seguridad. Con 7.500 homicidios, el 2023 cerró como el año más violento en su historia reciente. Esa cifra, para que tengan una idea, significa 650% asesinatos más que en 2018. Ese ritmo de crecimiento es el más alto del mundo y sobrepasa, por mucho, el de México durante el periodo 2006-2010. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó Ecuador, un país relativamente pacífico, a tener una de las tasas de homicidio más altas del mundo? A continuación, algunas de las características centrales de la crisis. Número 1. Se trata de una crisis que comienza por el abandono del sistema penitenciario. En Ecuador, de manera análoga a lo que sucede en países como Brasil o Venezuela, el crimen opera desde la prisión. El abandono de las cárceles fue el germen del problema. En restablecer el orden también está quizás la solución. 2. La crisis en Ecuador está asociada a la reconfiguración de Ecuador y en particular de 2 de sus puertos, el de Guayaquil y de Manta, como centros neurálgicos del tráfico de cocaína. Ecuador había sido un lugar secundario hasta ahora en el comercio de drogas global. Hoy sus puertos son el corazón del tráfico de cocaína hacia México. Gran parte de los homicidios en el país se explican por las disputas que mantienen diferentes grupos por hacerse del control de las rutas portuarias allá. Y obviamente de la plusvalía. El caso de Ecuador, sobra decirlo, es el penúltimo ejemplo del fracaso de la prohibición de las drogas y la falta de regulación de ese mercado. Característica 3. Como en México, la crisis ecuatoriana está forjada en la incapacidad del aparato de justicia por resolver los delitos más graves. En 2023, solo 1 de cada 10 homicidios se resolvió en ese país. Eso no es solo una cifra, es evidencia de la ausencia de política criminal. Si el 90% de los homicidios quedan impunes, es fácil y es gratis, es prácticamente gratis asesinar. Número 4. Como en México, las armas fueron y son el detonante del crimen y la violencia. El porcentaje de homicidios perpetrados con armas de fuego creció de 53% en 2014 a 88% en 2022. Casi todas esas armas fueron traficadas de manera ilegal desde Estados Unidos. No hay solución posible que no tome en cuenta esta variable, la de las armas. Se trata de un problema regional. Y número 5, por último, en Ecuador la composición del crimen organizado es diversa y fragmentaria. En el mapa criminal conviven desde organizaciones transnacionales con probada capacidad para la exportación de cocaína a 4 continentes, hasta células criminales dedicadas solamente a obtener rentas extractivas. Para decirlo en una frase, Ecuador no tiene un problema de seguridad, tiene cientos de problemas de seguridad. ¿Qué sigue para Ecuador? Lo que viene es difícil de prever. El presidente Noboa decretó el lunes el estado de excepción. Es todo menos una decisión extraordinaria. Su antecesor, que se acaba de ir, lo hizo unas 20 veces durante su mandato. La diferencia, sin embargo, estriba en que en esta ocasión
Noboa reconoció la existencia de lo que se llama en derecho internacional un conflicto armado interno. Y las consecuencias de esto no son menores. Se declara terroristas a 22 de las organizaciones criminales que el decreto identifica. Y esto habilita a las fuerzas de seguridad a, cito, ejecutar operaciones militares para neutralizar a los grupos criminales. Es decir, combatirlos de plano como enemigos de guerra. En México ya sabemos a dónde lleva esa espiral de violencia. Algo es seguro, nada bueno espera para Ecuador.